La Biblia. Nehemías. Nehemías. Capítulo 1. Plegaria de Nehemías, por los hijos de Israel. Palabras de Nehemías, hijo de Hilcías. En el mes de Casleu, del año 20, estando yo en Susa, en la capital, llegaron de Judá, Hananí, y uno de mis hermanos, con algunos otros. Yo les pregunté por los judíos que habían sido libertados, los restos de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los restos de la cautividad están en la provincia, en gran mal y afrenta. Las murallas de Jerusalén están en ruinas, y sus puertas, quemadas por el fuego. Cuando oí esto, sentéme y lloré, y estuve por muchos días desolado. Ayuné, y oré ante el Dios de los cielos, diciendo: ruégote, Yahvé, Dios de los cielos, Dios grande y terrible, que guardas tu alianza, y haces misericordia con los que te aman, y guardan tus mandatos. Que esté atento tu oído, y abiertos tus ojos, para escuchar la oración, que tu siervo te dirige ahora, día y noche, por tus siervos, los hijos de Israel, confesando los pecados de Israel, nuestros pecados contra ti. Porque yo, y la casa de mi padre, hemos pecado, te hemos ofendido, y no hemos guardado los mandamientos, las leyes, y los preceptos, que tú prescribiste a Moisés, tu siervo. Acuérdate de estas palabras, que tú mandaste decir a Moisés, tu siervo. Si pecareis, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si os volvéis a mí, y guardáis mis mandamientos, y los ponéis por obra, aunque hubierais sido desterrados a los confines de la tierra, de allí, os reuniré yo, y os volveré al lugar que he elegido, para hacer residir en él, mi nombre. Son tus siervos, son tu pueblo, que redimiste tú, con tu gran poder, y tu fuerte mano. Oh Yahvé. Que esté atento tu oído, a la plegaria de tu siervo, y a la de los siervos tuyos, que desean temer tu nombre. Concede ahora, próspero suceso a tu siervo, y haz, que halle yo, gracia a los ojos de este hombre, pues servía yo entonces de copero, al rey. Nehemías. Capítulo 2. Artajerjes da permiso a Nehemías, para ir a reedificar a Jerusalén. En el mes de Nisán, del año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo ofrecí al rey. Jamás había yo aparecido triste en su presencia, pero aquel día me dijo: ¿por qué estás con tan mala cara? Enfermo no estás. No puede ser pues, sino alguna pena de tu corazón. Yo entonces, me atemoricé sobremanera, y respondí al rey: viva el rey eternamente. ¿Cómo no va a estar triste mi rostro, cuando la ciudad donde están los sepulcros de mis padres, está en ruinas, y quemadas por el fuego sus puertas? Y me dijo el rey: ¿qué es lo que quieres? Yo, rogando al rey de los cielos, respondí al rey: si al rey le pareciera bien, y hallara gracia tu siervo ante ti, que me mandaras a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para reedificarla. El rey, a cuyo lado estaba sentada la reina, me dijo: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo estarás de vuelta? Plugo al rey dejarme partir, y yo le señalé tiempo. Después, dije al rey: si al rey le parece bien, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me permitan pasar y entrar en Judá. Y otra carta para Asaf, guardabosques del rey, para que me facilite maderas y viguería, para las puertas de la ciudadela vecina a la casa, para las murallas de la ciudad y para la casa que yo he de habitar. Dióme el rey estas cartas, pues la buena mano de Dios estaba sobre mí. Presénteme a los gobernadores del otro lado del río, y les entregué las cartas del rey,
que había hecho que me acompañasen 2 jefes del ejército y alguna gente de a caballo. Cuando lo supieron Sanbalat, Joronita, y Tobías, siervo amonita, disgustóles en extremo, que viniese un hombre para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué a Jerusalén, y estuve allí 3 días. Pasados los cuales, me levanté de noche con algunos hombres, sin decir a nadie, lo que Dios me había puesto en el corazón, hacer por Jerusalén. No llevaba conmigo bestia alguna de carga, solo mi propia cabalgadura. Salí de noche por la puerta del valle, y me dirigí hacia la fuente del dragón y la puerta de la escombrera, mirando las murallas de Jerusalén en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Seguí a la puerta de la fuente, y a la esquina del rey, y no había por allí sitio por donde pasar la cabalgadura en que iba. Subí, todavía de noche, por el torrente, e inspeccioné la muralla. Luego, volví a entrar por la puerta del valle, estando así de vuelta. Los magistrados no sabían a dónde había ido, y qué era lo que había hecho. Hasta entonces, no había dicho nada a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los jefes, ni a los magistrados, ni a ninguno de los que llevaban la dirección de los negocios. Entonces, yo les dije: bien veis el lamentable estado en que nos hallamos. Jerusalén está destruida, y sus puertas, consumidas por el fuego. Vamos pues, a reedificar las murallas de Jerusalén, y no estemos más en el oprobio. Les conté cómo la buena mano de Dios había estado sobre mí, y las palabras que el rey me había dirigido. Y entonces dijeron: andando, a edificarla. Y tomaron resueltamente esta buena determinación. Cuando lo supieron Sanbalat, Joronita, Tobías, siervo amonita, y Gesem, árabe, se burlaban de nosotros, y nos menospreciaron. Nos dijeron: ¿qué es lo que hacéis ahí? ¿Os rebeláis contra el rey? Y yo les di esta respuesta: el Dios de los cielos nos hará salir con nuestra empresa. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos, y haremos la edificación. Vosotros, no tenéis parte, ni derecho, ni recuerdos en Jerusalén. Nehemías. Capítulo 3. Reparación de las murallas de Jerusalén. Eliasib, sumo sacerdote, se levantó con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron, y pusieron las puertas, desde la torre de Mea, hasta la torre de Hananeel. A continuación de Eliasib, edificaron los hombres de Jericó. Y a continuación de estos, edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado, y la cubrieron. Pusieron las puertas, los cerrojos, y los goznes. Al lado de ellos, trabajó en las reparaciones, Meremot, hijo de Urías, hijo de Acus. Y al lado de estos, reconstruyó Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Y al lado de estos, restauró Sadoc, hijo de Baana. Inmediatos a ellos, restauraron los tecoitas, aunque sus nobles, no doblaron su cerviz, al servicio de su señor. La puerta vieja, la restauraron, Joyada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. La ensamblaron, y pusieron a las puertas, sus cerrojos y sus goznes. Junto a estos, reedificaron Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita. Y los hombres de Gabaón y Mispa, trabajaron a expensas del gobernador de este lado del río. Junto a ellos, trabajó Uziel, hijo de Jorayas, de los fundidores. Y a su lado, Ananías, de los perfumistas. Continuaron Jerusalén, hasta la muralla de la plaza. A continuación de estos, trabajó Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad del distrito de Jerusalén. A continuación, trabajó enfrente de su casa Gedaya, hijo de Jaromat, y a su lado, Hatus,
hijo de Jezabnia. Otra porción de la muralla y la torre del horno fue reparada por Malquilla, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Pahat Moab. A continuación de ellos, trabajó con sus hijos, Salum, hijo de Jaloes, jefe de la otra mitad del distrito de Jerusalén. Hanún, y los habitantes de Zanoaj, repararon la puerta del valle. La edificaron, pusieron las puertas, los cerrojos, y los goznes. Hicieron además 1000 codos de muralla, hasta la puerta de la escombrera. Malquilla, hijo de Recab, jefe del distrito de Bet-Maquerem, reedificó la puerta de la escombrera, poniendo sus puertas, sus cerrojos, y sus goznes. Salum, hijo de Col-José, jefe del distrito de Mispa, reconstruyó la puerta de la fuente. La levantó, la cubrió, puso las puertas con sus cerrojos y sus goznes. Construyó además el muro de la piscina de Siloé, cerca del jardín del rey, hasta la escalinata que baja a la ciudad de David. Después de él, Nehemías, hijo de Asbus, jefe de la mitad del distrito de Bet-Sur, trabajó en las reparaciones, hasta enfrente de los sepulcros de David, y hasta delante de la piscina que había sido artísticamente construida, y hasta el cuartel. Después de él, trabajaron los levitas, Reú, hijo de Baní, y a su lado, trabajaba Josabía, jefe de la mitad del distrito de Keila. Después de él, sus hermanos, Dabai, hijo de Enadad, jefe de la otra mitad del distrito de Keila. Y al lado de este, Eser, hijo de Josué, jefe de Mesta, reparó otra porción de la muralla frente al arsenal, hacia el ángulo. Después de él, Baruc, hijo de Sabai, reparó otra porción, desde el ángulo, hasta la entrada de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Después de él, reparó Meremot, hijo de Uría, hijo de Acos, otra sección, desde la entrada de la casa de Eliasib, hasta el extremo de ella. Después de él, trabajaron en la reparación, los sacerdotes de la hoya del Jordán, y después de ellos, Benjamín y Asub, enfrente de sus casas. Después de estos, Azarías, hijo de Maasía, hijo de Ananía, reparó lo cercano a su casa. Después de él, Binui, hijo de Enadad, reparó otra sección, desde la casa de Azarías hasta el ángulo. Palal, hijo de Usai, construyó lo de delante del ángulo, y la torre que hay en el saliente, sobre lo alto del palacio real, en el patio de la prisión. Después de él, trabajó Pedaya, hijo de Paros. Los netinios que habitan el Ofel, trabajaron hasta enfrente de la puerta de las aguas, a oriente, y la torre en saliente. Después de ellos, los tecoitas, repararon otra porción, frente a la gran torre en saliente, hasta el muro del Ofel. A partir de la puerta de los caballos, los sacerdotes trabajaron en la reparación, cada uno frente a su casa. Después de ellos, trabajó Sadoc, hijo de Immer, delante de su casa. Y después de él, Semellas, hijo de Secanías, guarda de la puerta de oriente. Después de él, reparó Hananías, hijo de Selemías, otra sección. Y después de este, Mesulam, hijo de Baraquías, reparó delante de su vivienda. Después, reparó Malquía, de entre los orífices, hasta la casa de los netinios y de los comerciantes, lo de frente a la puerta de Mifcad, y hasta la cámara alta del ángulo. Entre la cámara alta del ángulo y la puerta de las ovejas, trabajaron los orífices y los mercaderes. Nehemías. Capítulo 4. Prosiguen los trabajos, a pesar de los obstáculos. Cuando supo Sanbalat, que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó mucho, y se encolerizó. Burlábase de los judíos, diciendo ante sus hermanos y ante los soldados de Samaria: ¿Para qué trabajan esos impotentes judíos? ¿Acaso van a dejarles hacer? ¿Van a sacrificar? ¿Van a terminar? ¿Van a resucitar las piedras enterradas bajo montones de escombros y consumidas por el fuego?
Y Tobías, el amonita, que estaba junto a él, decía: ya pueden edificar. Una zorra que contra ella se lance, derribará su muralla de piedra. Escucha, oh Dios nuestro, cuanto nos menosprecian, y haz que sus insultos recaigan sobre sus cabezas. Y dalos al pillaje, en una tierra de cautiverio. No perdone su iniquidad. Y que no se borre delante de ti, su pecado, porque injurian a los que están edificando. Reedificamos pues, la muralla, quedando del todo acabada, hasta la mitad de su altura, y el pueblo se animó para el trabajo. Pero Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, y los de Azoto, se enfurecieron sobremanera, al saber que la reparación de las murallas avanzaba, y que comenzaban a cerrarse las brechas. Y todos a una, se confabularon para venir a atacar a Jerusalén, y hacer el daño posible. Nosotros rogamos a nuestro Dios, y pusimos una guardia, que de día y de noche vigilara, para defendernos de sus ataques. Sin embargo, Judá decía: ya faltan las fuerzas a los acarreadores, y el escombro es todavía mucho. No podremos acabar la muralla. Mientras que los enemigos, decían: nada sabrán, y nada verán, hasta que lleguemos en medio de ellos, y los matemos. Y así, haremos que cesen las obras. Los judíos que entre ellos habitaban, vinieron 10 veces para advertirnos, de todos los lugares de donde venían a nosotros. Por eso, puse detrás de las murallas, al pueblo, por familias. Todos con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Fui a ver, y levantándome, dije a los jefes y a los magistrados, y al resto del pueblo: no los temáis. Acordaos de Yahvé, grande y terrible. Y luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres, y vuestras casas. Cuando supieron los enemigos, que estábamos apercibidos, frustró Dios su consejo, y volvimos todos a continuar la muralla, cada uno en su trabajo. Desde entonces, la mitad de los míos, trabajaba, y la otra mitad, estaba sobre las armas, con las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Los jefes, estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que construían la muralla, y los que cargaban y acarreaban las cargas, trabajaban con una mano, y tenían un arma en la otra. Todos, mientras trabajaban, tenían las espadas ceñidas a sus lomos. Yo tenía junto a mí, al trompeta. Y dije a los jefes, a los magistrados, y al resto del pueblo: la obra es mucha y extensa, y estamos en la muralla apartados, lejos unos de otros. Cuando oigáis pues, la trompeta, reuníos, y nuestro Dios, combatirá por nosotros. Seguimos pues, trabajando en la obra, teniendo la mitad de nosotros la lanza en la mano, desde el levantarse de la aurora, hasta el salir de las estrellas. Al mismo tiempo, dije también al pueblo: que cada uno con su criado, pase la noche en Jerusalén, haciendo así de noche, centinela, y trabajando de día en la obra. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni la gente de guardia que me seguía, nos desnudábamos, si no era para bañarnos. Nehemías. Capítulo 5. Quejas del pueblo, contra la codicia de los grandes. Intervención y desinterés de Nehemías. Alzáronse entre las gentes del pueblo y sus mujeres muchas quejas contra sus hermanos judíos. Unos decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, y tendremos que venderlos por trigo, para poder comer y vivir. Otros decían: tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas, por trigo, a causa del hambre. Otros decían: hemos tenido que pedir a usura, dinero sobre nuestros campos y nuestras viñas, para pagar los tributos del rey. Nuestra carne es sin embargo, como la carne de nuestros hermanos, y nuestros hijos son como sus hijos.
Pero tenemos que sujetar a servidumbre a nuestros hijos y a nuestras hijas, y algunas de nuestras hijas lo están ya, sin que tengamos con qué rescatarlas, por estar nuestras tierras y nuestras viñas en poder de otros. Yo me enojé en gran manera al oír estos clamores y estas quejas. Pensando, resolví reprender a los grandes y a los magistrados, y les dije: ¿Cómo prestáis a usura a vuestros hermanos? Y reuní una gran asamblea contra ellos, y dije: Nosotros, según nuestras facultades, hemos rescatado a nuestros hermanos los judíos, vendidos a las gentes. Y ahora, ¿venderíais vosotros mismos a vuestros hermanos, y estos serían vendidos a nosotros? Callaron, no teniendo nada que responder. Y yo añadí: Lo que hacéis, no está bien. ¿No marcharéis en el temor de Dios, para no ser el oprobio de las gentes enemigas nuestras? También yo, mis hermanos y mis servidores, les hemos prestado dinero y trigo. Vamos a perdonarles lo que nos deben. Devolvedles luego sus campos, sus viñas, sus olivares, y sus casas. Y restituidles el 1% del dinero, del trigo, del vino, y del aceite, que habéis exigido como interés. Ellos dijeron: Se los devolveremos, y no les exigiremos nada. Haremos como tú dices. Llamé entonces a los sacerdotes, y delante de ellos, les hice jurar que harían así. Yo sacudí mi manto diciendo: Que así sacuda Dios, fuera de esta casa y de sus bienes, al que no cumpla su palabra. Y que así sea, el que tal haga, sacudido y vacío. Y toda la asamblea respondió: Amén. Y alabaron a Yahvé. El pueblo hizo conforme a esto. Desde el día en que el rey me puso por gobernador de la tierra de Judea, del año 20 al año 32 del rey Artajerjes, durante 12 años, ni yo ni mis hermanos habíamos vivido de las rentas del gobernador. Antes de mí, los gobernadores anteriores abrumaban al pueblo, tomando de él pan y vino, por valor de 40 siclos de plata, y sus servidores mismos oprimían al pueblo. Yo, por temor de Dios, no hice así. Antes bien, he trabajado en la construcción de estas murallas, no hemos adquirido campo alguno, y todos mis servidores a una, estaban a la obra. Tenía a mi mesa 150 hombres, judíos y magistrados, a más de los que a nosotros venían de los pueblos de en derredor. Cada día, se me aderezaba un buey, 6 ovejas escogidas, y aves. Y cada 10 días, vino en abundancia. A pesar de esto, yo no he reclamado los derechos de gobernador, porque la servidumbre del pueblo era grave. Acuérdate de mí, para bien, Dios mío, y de cuánto yo hice por este pueblo. Nehemías. Capítulo 6. Nuevas dificultades. Todavía no había acabado yo de poner las puertas, cuando Sanbalat, Tobías, Gesem, el árabe, y los otros enemigos nuestros, supieron que había reconstruido la muralla sin que ya quedara brecha. Entonces, Sanbalat y Gesem mandaron a decirme: Ven, y entrevistémonos en los pueblos del valle de Ono. Ellos tenían pensado hacerme mal. Yo les mandé emisarios, diciendo: Estoy ocupado en una grande obra, y no puedo ir, porque tendría que interrumpirla para verme con vosotros. Por 4 veces me pidieron lo mismo, y siempre les di la misma respuesta. La 5ª vez, me mandó Sanbalat el mismo mensaje por medio de un servidor suyo, que traía en la mano una carta abierta. En ella estaba escrito: Corre entre las gentes el rumor de que tú y los judíos pensáis rebelaros, y con ese fin construís las murallas. Tú vas a ser, según se dice, su rey, y tienes ya profetas que prediquen de ti por Jerusalén, diciendo: Rey en Judá. Esto, seguramente llegará a oídos del rey. Ven pues,
y hablemos. Entonces, yo le mandé a decir: no hay nada de lo que dices, eres tú que lo inventas. Pues todos querían asustarnos, creyendo que así dejaríamos los trabajos. Por eso, yo me di a la obra con más ardor todavía. Fui luego en secreto a casa de Semayas, hijo de Delayas, hijo de Metabeel, que andaba encerrado, y éste me dijo: vamos juntos a la casa de Dios, al medio del templo. Y cerraremos las puertas del templo, porque van a venir a matarte. Esta noche vendrán a matarte. Yo le respondí: ¿huir un hombre como yo? ¿Un hombre como yo, entrar en el templo para salvar la vida? No entraré. Entonces, conocí que no era Dios quien le enviaba, sino que me aconsejaba esto porque Sanbalat y Tobías le habían ganado con dinero. Y creían que así, yo me atemorizaría, y seguiría su consejo, cometiendo un pecado, que podrían aprovechar para infamarme y cubrirme de oprobio. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, y de sus obras. Acuérdate también de Noadía, la profetisa, y de los otros profetas que procuraban atemorizarme. La muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando todos nuestros enemigos lo supieron, todas las gentes que habitaban en torno nuestro, entraron en temor y experimentaron una gran humillación, teniendo que reconocer que la obra se había llevado a cabo por la voluntad de Dios. Había también entonces, grandes de Judá, que frecuentemente dirigían cartas a Tobías y las recibían de éste, pues muchos de Judá se habían conjurado con él, por ser yerno de Secanía, hijo de Arai, y haber tomado su hijo Johanán, por mujer, la hija de Mesulam, hijo de Baraquías. Hablaban bien de él en mi presencia, y le iban a contar lo que yo decía, y Tobías escribía sus cartas, con el fin de atemorizarme. Nehemías. Capítulo 7. Censo de los israelitas, que volvieron a la tierra de Judá, con Zorobabel. Cuando estuvo terminada la muralla, y hube puesto las puertas, hice la revisión de los porteros, los cantores y los levitas. Di mis órdenes a Hananí, mi hermano, y a Hananías, jefe de la ciudadela de Jerusalén, hombre superior a muchos, por su fidelidad y por su temor de Dios. Y les dije: las puertas de Jerusalén no han de abrirse hasta que caliente el sol, y se cerrarán, echando los cerrojos en presencia vuestra. Y los habitantes de Jerusalén harán la guardia, cada uno en su puesto, delante de su casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero estaba poco poblada, y había muchas casas sin reedificar. Mi Dios me puso en el corazón reunir a los grandes, a los magistrados, y al pueblo, para hacer el censo. Hallé un registro genealógico de los primeros que habían vuelto, y vi escrito en él lo siguiente: estos son los hijos de la provincia, que subieron del destierro, los que había llevado cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Partieron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Azarías, Raamías, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nahum y Banana. Número de los hombres del pueblo de Israel. Hijos de Paros, 2172. Hijos de Cefatlas, 372. Hijos de Ara, 652. Hijos de Pat Moab, de los hijos de Josué y de Joab, 2818. Hijos de Elam, 1254. Hijos de Satu, 845. Hijos de Sakai, 760. Hijos de Binni, 648. Hijos de Berai, 628. Hijos de Asgad, 2622. Hijos de Adonicam, 667. Hijos de Bigvai, 2067.
Hijos de Adín, 655. Hijos de Ater de Ezequías, 98. Hijos de Yasum, 328. Hijos de Besai, 324. Hijos de Jarid, 112. Hijos de Gabaón, 95. Varones de Betlehem y de Netofa, 188. Varones de Anatot, 128. Varones de Betasmabet, 42. Varones de Cariatiarim, Quejira y Bidot, 743. Varones de Rama y Gaba, 621. Varones de Micmas, 122. Varones de Betel y de Jai, 123. Varones de la otra Nebo, 52. Hijos de la otra Elam, 1254. Hijos de Harim, 320. Hijos de Jericó, 345. Hijos de Lod, de Hadid y Ono, 721. Hijos de Senaa, 3930. Sacerdotes, hijos de Hidayas, de la casa de Josué, 973. Hijos de Aime, 1052. Hijos de Pashur, 1247. Hijos de Harim, 1017. Levitas. Hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odebías, 74. Cantores. Hijos de Asaf, 148. Porteros. Hijos de Salum, hijos de Ater, hijos de Talman, hijos de Acub, hijos de Hatita, hijos de Sobai, 138. Netinios. Hijos de Sija, hijos de Jasufa, hijos de Tabaot, hijos de Queros, hijos de Sia, hijos de Jadón, hijos de Levana, hijos de Jegaba, hijos de Salmei, hijos de Hanón, hijos de Gedel, hijos de Gahán, hijos de Reaya, hijos de Racim. Hijos de Necoda, hijos de Gazam, hijos de Usa, hijos de Fasea, hijos de Besai, hijos de Meunim, hijos de Nefisesim, hijos de Bakbuk, hijos de Jacufa, hijos de Jarjur, hijos de Baslit, hijos de Mejidas, hijos de Jarsa. Hijos de Barcos, hijos de Sisera, hijos de Temaj. Hijos de Nesiaj, hijos de Jatifa. Hijos de los siervos de Salomón. Hijos de Sotai, hijos de Joferet, hijos de Perida, hijos de Jaala, hijos de Darcón, hijos de Gidel, hijos de Cefatías, hijos de Jatil, hijos de Pegereta Sebasim, hijos de Amón. Todos los netinios, e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos son los que subieron de Telmelaj, Tel-Jarsá, Querub-Adón, e Aime, y no pudieron probar la casa de sus padres, ni su linaje, y si eran de Israel. Hijos de Delaya, hijos de Tobías, hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, hijos de Abaías, hijos de Cos, hijos de Barzilai, que tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y se llamó con el nombre de ellas. Estos buscaron su registro en las genealogías, y no se halló. Y fueron privados del sacerdocio. Y les mandó el Tirsata, que no comiesen de las cosas santas, hasta que hubiese sacerdote, con Urim y Tumim. La congregación toda, era, de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7.337, habiendo entre ellos 245 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736. Sus mulos, 245. Sus camellos, 435, y sus asnos, 6.720. Algunos de los príncipes de las familias dieron para las obras. El Tirsata dio para el tesoro 1.000 dáricos de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales, y de los príncipes de las familias dieron para el tesoro de la obra 20.000 dáricos de oro y 2.200 minas de plata. Y lo que dio el resto del pueblo fueron 20.000 dáricos de oro,
2000 minas de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los netinios, y todo Israel en sus ciudades. Llegado el 7º mes, ya estaban los hijos de Israel en sus ciudades. Nehemías. Capítulo 8. Esdras lee al pueblo el libro de la ley. Llegado el 7º mes, los hijos de Israel estaban ya en sus ciudades. Y entonces el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que hay delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras que llevase el libro de la ley de Moisés, dada por Yahvé. Llevólo Esdras ante la asamblea, compuesta de hombres y mujeres, de cuantos eran capaces de entenderla. Esto era el día 1 del mes 7. Esdras estuvo leyendo el libro desde la mañana hasta la tarde, en la plaza que hay delante de la puerta de las aguas, y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Estaba Esdras, escriba, sobre un estrado de madera, que se alzó con esta ocasión. Y estaban junto a él, a su derecha, Matatías, Sema, Anaía, Urías, Elías, y Masella. Y a su izquierda, Pedaya, Micael, Malquilla, Asum, Hasbadana, Zacarías, y Mesulam. Abrió Esdras el libro, viéndolo todos, por estar él, más alto que todo el pueblo, y todo el pueblo estaba atento. Bendijo entonces Esdras a Yahvé, Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: Amén, amén. Y postrándose, adoraron a Yahvé, rostro a tierra. Josué, Aní, Serebías, Hanún, Acub, Setai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabad, Hanán, Pelaya, levitas, imponían silencio al pueblo, cada uno en su lugar. Leíase el libro de la ley de Dios, clara y distintamente, entendiendo el pueblo lo que se le leía. Nehemías, gobernador, Esdras, sacerdote y escriba, y los levitas que hacían al pueblo la explicación, dijeron a todo el pueblo: Hoy es día consagrado a Yahvé, vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Y luego, les dijo: Id, y comed manjares grasos, y bebed licores dulces, y mandad parte a los que no han preparado, pues hoy es día consagrado al Señor. Y no os entristezcáis, porque la alegría de Yahvé es nuestra fortaleza. Los levitas hacían callar al pueblo, diciendo: Callad, que hoy es día santo, y no os entristezcáis. Fuese todo el pueblo a comer y a beber, y a enviar porciones, gozando de gran alegría, porque había entendido lo que se le había enseñado. El segundo día, los jefes de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, se reunieron con Esdras, escriba, para oír la explicación de las palabras de la ley. Y hallaron que en la ley que había dado Yahvé, por mano de Moisés, estaba escrito que los hijos de Israel habitasen en cabañas en la solemnidad del mes 7. Y proclamaron esta publicación por todas las ciudades, y en Jerusalén, diciendo: Subid a los montes, y traed ramas de olivo, ramas de pino, ramas de arrayán, ramas de palmera, y de todo árbol frondoso, para hacer las cabañas, como está mandado. Salió pues, el pueblo todo, y trayéndolas, hicieron cabañas, unos en sus terrados, otros en sus patios, y en los atrios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y todos los de la congregación que volvieron de la cautividad, hicieron cabañas, y habitaron en ellas. Cosa que no habían hecho los hijos de Israel, desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta entonces. Hubo gran alegría. Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, cada día, desde el primero hasta el último. Celebraron la solemnidad, 7 días. Y al octavo, tuvieron gran asamblea,
según lo prescrito. Nehemías. Capítulo 9. Ayuno y confesión de los pecados del pueblo. El día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de saco y cubiertos de polvo. Ya la estirpe de Israel se había apartado de todos los extranjeros, y puestos en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. En pie, cada uno en su lugar, se leyó en el libro de la ley de Yahvé, su Dios, 4 veces en el día, y otras 4 veces en el día, confesaron y adoraron a Yahvé. Plegaria de los levitas. Luego, Josué, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buní, Serebías, Baní y Kenaní se levantaron sobre la grada de los levitas y clamaron en voz alta a Yahvé, su Dios. Y dijeron los levitas, Josué, Cadmiel, Baní, Hasabanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petahia. Levantaos. Bendecid a Yahvé, vuestro Dios, por los siglos de los siglos. Y bendito sea su glorioso nombre, sobre toda alabanza y bendición. Tú, oh Yahvé, eres único. Tú, hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, y toda su milicia. La tierra, y cuanto hay en ella. Los mares, y cuanto en ellos hay. Tú das vida a todas las cosas. Y los ejércitos de los cielos, te adoran. Tú eres, oh Yahvé, el Dios que elegiste a Abraham. Y le sacaste de Ur-Kasdim, y le diste el nombre de Abraham. Hallaste fiel su corazón ante ti, e hiciste con él, alianza, de darle la tierra del Cananeo, del Geteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebuseo, y del Gergeseo, de dársela a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Tú, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste su clamor en el Mar Rojo. Tú, obraste prodigios y maravillas contra el faraón, contra sus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías con cuánta crueldad los habían tratado. Y engrandeciste tu nombre, como lo es hoy. Tú, dividiste el mar ante ellos. Y pasaron por en medio de él, a pie enjuto, y a sus perseguidores, los arrojaste a lo profundo, como cae una piedra en el abismo. Tú, en columna de nube, los guiaste de día, y en columna de fuego de noche, para alumbrar el camino que habían de seguir. Tú, descendiste sobre el monte Sinaí, y hablaste desde el cielo, y les diste juicios justos, leyes de verdad, y mandamientos y estatutos de bondad. Tú, les diste a conocer tu santo sábado. Y por Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, preceptos, y ley. Tú, les diste en su hambre, pan del cielo, y en su sed, hiciste que el agua brotara de la roca. Tú, les pusiste en posesión de la tierra, que alzando tu mano, prometiste darles. Pero nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz, y no guardaron tus mandamientos. No quisieron oír. No se acordaron de las maravillas que tú habías hecho por ellos. Antes, con dura cerviz, y en rebelión, pensaron en elegir caudillo, para volverse a su servidumbre. Pero tú, eres Dios de perdones, clemente, y piadoso, tardo a la ira, y de mucha misericordia. Y no los abandonaste. Y cuando se hicieron un becerro fundido, y dijeron, He ahí, tu Dios, que te ha sacado de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tu mucha misericordia, no los abandonaste en el desierto. Y la columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche, para alumbrarlos el camino, por donde habían de ir. Tú, les diste tu buen espíritu, para enseñarlos, y no retiraste de su boca el maná, y les diste agua en su sed.
Los sustentaste por 40 años en el desierto. Y nada les faltó. Y no se envejecieron sus vestidos, ni se hincharon sus pies. Tú les diste reinos y pueblos. Y les distribuiste sus regiones. Y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesebón, y la tierra de Og, rey de Basán. Tú multiplicaste sus hijos, como las estrellas del cielo. Y los introdujiste en la tierra de que dijiste a sus padres que entrarían a poseerla. Vinieron los hijos, y la poseyeron. Y humillaste delante de ellos, a los moradores de la tierra, a los cananeos, entregándolos en sus manos. Y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hicieran con ellos lo que quisieran. Y tomaron sus ciudades fuertes, y su tierra pingüi, y heredaron casas llenas de toda suerte de bienes, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Y comieron, y se hartaron, y engordaron, y se deleitaron, con tu gran bondad. Pero te irritaron, rebelándose contra ti, y echaron tu ley a sus espaldas. Y mataron a tus profetas, que los reprendían para convertirlos a ti. E hicieron grandes abominaciones. Los entregaste en manos de sus enemigos, que los afligieron, y clamaron a ti, en el tiempo de su aflicción. Y tú, desde los cielos, los oíste. Y según tus muchas misericordias, les diste libertadores, que los salvasen de las manos de sus enemigos. Pero en cuanto quedaban en paz, se volvían, para hacer lo malo a tus ojos. Y los dejaste en manos de sus enemigos, que los dominaban. Y de nuevo, convertidos, clamaban otra vez a ti. Y tú, desde los cielos, los oías. Y según tus misericordias, los libraste muchas veces. Los amonestaste, para que se volviesen a tu ley. Pero ellos, en su soberbia, no escucharon tus mandamientos, y pecaron contra tus juicios, los juicios que si los sigue el hombre, vivirá. Y tuvieron hombros rebeldes. Y endurecieron su cerviz. Y no obedecieron. Los soportaste largos años, amonestándolos con tu espíritu, por medio de tus profetas. Pero ellos, no les dieron oídos, y entonces, los entregaste en manos de pueblos extraños. Pero en tu gran misericordia, no los consumiste del todo, ni los abandonaste. Porque eres un Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, terrible, que guardas la alianza y la misericordia, no tengas en poco todas las aflicciones que nos han alcanzado a nosotros, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres, y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria, hasta hoy. Pero tú, has sido justo en todo lo que sobre nosotros ha venido. Tú, has obrado justamente, pues nosotros, hemos hecho el mal. Y nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, y nuestros padres, no pusieron por obra tu ley, y no atendieron a tus mandamientos, a tus testimonios, y a tus protestas. Y en su reino, en medio de los muchos bienes que les concediste, en la espaciosa y pingüi tierra que les diste, no te sirvieron, no se convirtieron de sus malas obras. Y hoy, somos siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen sus frutos y sus bienes. Ella multiplica sus productos para los reyes que has puesto sobre nosotros, por nuestros pecados, para que nos dominasen y se enseñoreasen de nuestros cuerpos, de nuestras bestias, conforme a su voluntad. Y estamos en gran angustia. Por todo esto, nosotros hacemos hoy una fiel alianza. Y la escribimos, signada por nuestros príncipes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Nehemías. Capítulo 10. Renovación de la alianza. Los que firmaron con sus sellos, fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acarías. Sedecías, Seraías,
Azarías, Jeremías, Pashur, Amarías, Malaquías, Jatus, Sebanías, Maluc, Janín, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mianaín, Maasías, Bilgí y Sembías. Estos, sacerdotes. Levitas. Josué, hijo de Asanías. Bini, de los hijos de Genadad. Cadmiel, y sus hermanos. Sebamas, Odías, Kelita, Pelayas, Jonán, Mica, Rehob, Hasabías, Sacu, Serebías, Sebanías, Odías, Baní, y Beninu. Cabezas del pueblo. Faros, Pahat Moab, Elam, Satu, Baní, Buní, Asgab, Babai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Hasum, Besai, Josir, Abatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Gesir, Mesesabeel, Sadoc, Jadúa. Pelatías, Janín, Ananías, Oseas, Asanías, Jasub, Lojes, Pilja, Soec, Rehuim, Gesabna, Maaseas, Ahfis, Hanán, Anán, Maluc, Harim, Baana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes y los levitas, porteros y cantores, los netinios, y todos los que se habían apartado de los pueblos de la región, volviendo a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas. Y todos cuantos tenían conocimiento y discreción, se adhirieron a sus hermanos, sus príncipes, y convinieron en la protestación y el juramento, de andar en la ley de Dios, que dio por mano de Moisés, su siervo, y guardar y cumplir los mandamientos de Yahvé, nuestro Señor, y sus juicios y preceptos, de no dar nuestras hijas a los pueblos de aquella tierra, ni tomar sus hijas para nuestros hijos. De no comprar nada en día de sábado, en día santificado, de las mercaderías y comestibles que en sábado trajesen a vender los pueblos de la tierra. De liberar la tierra el año séptimo, y remitir toda deuda. Impusimos además por ley, la carga de contribuir cada año con 1/3 de siclo, para la obra de la casa de nuestro Dios, para los panes de la proposición, para la ofrenda perpetua, y para el holocausto continuo, el de los sábados, el de los novilunios, y el de las solemnidades, para las santificaciones y sacrificios expiatorios por Israel, y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes entre los sacerdotes, los levitas y el pueblo, sobre la ofrenda de la leña, y para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en tiempos determinados, cada año, para quemarla sobre el altar de Yahvé, nuestro Dios, según está prescrito. De traer cada año las primicias de nuestra tierra, y las primicias de los frutos de nuestros árboles, a la casa de Yahvé, así como los primogénitos de nuestros hijos y de nuestras bestias, como está escrito en la ley de Yahvé. Y de traer los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas, a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran de la casa de nuestro Dios. De traer las primicias de nuestras masas, y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, del vino, del aceite, a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra, a los levitas. Y de que recibirían los levitas las décimas de nuestras labores, en todas las ciudades. De que estaría el sacerdote hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo, a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Pues a las cámaras, han de llevar los hijos de Israel, y los hijos de Leví, la ofrenda del grano, del vino, y del aceite. Y allí, han de estar los vasos del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros, y los cantores, no abandonando la casa de Dios. Nehemías. Capítulo 11. Nueva repartición de los habitantes en el territorio. Residían en Jerusalén los príncipes del pueblo, pero el resto del pueblo echó suertes para traer de cada 10,
uno, a Jerusalén, a la ciudad santa, quedando los otros 9 en las ciudades. Bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se prestaron a quedarse en Jerusalén. Estos son los principales de la provincia, que habitaron en Jerusalén. En las ciudades de Judá habitaba cada uno en su posesión. De Israel, de los sacerdotes, levitas, netinios, y de los hijos de los siervos de Salomón, habitaron en Jerusalén, hijos de Judá, e hijos de Benjamín. Hijos de Judá: Ataya, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Malaleel, de los hijos de Fares. Maasías, hijo de Baruc, hijo de Coljose, hijo de Jayas, hijo de Adías, hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloní. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 478 hombres fuertes. Hijos de Benjamín: Salu, hijo de Mesulam, hijo de Joud, hijo de Pelais, hijo de Colayas, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaya. Y además de él, Gabai, y Salai. 928. Joel, hijo de Sicri, era su prefecto, y Judas, hijo de Senua, el segundo en la ciudad. Sacerdotes: Jedayas, hijo de Joyarib. Jaquim, Serayas, hijo de Elías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitub, príncipe de la casa de Dios. Y sus hermanos, ocupados en el servicio de la casa. 822. Adayas, hijo de Jeroham, hijo de Pelayas, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pashur, hijo de Malaquías, y sus hermanos, príncipes de las familias. 242. Amasai, hijo de Azarael, hijo de Ahasai, hijo de Mesilet Not, hijo de Aime, y sus hermanos, hombres de gran vigor. 128, de los cuales era jefe Sabdiel, hijo de Gedolim. Levitas: Semayas, hijo de Jasub, hijo de Azricam, hijo de Hasabías, hijo de Buní. Sabira y Josabad, de los príncipes entre los levitas, sobrestantes de la obra exterior de la casa de Dios. Matanías, hijo de Mica, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el primero, el que comenzaba las alabanzas y la acción de gracias al tiempo de la oración. Bacbuquías, el segundo, de entre sus hermanos. Y Abda, hijo de Samua, hijo de Galad, hijo de Jedetún. Todos los levitas en la ciudad santa fueron 284. Porteros: Acub, Taimán, y sus hermanos, guardas de las puertas. 172. El resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los netinios habitaban en Ofel, y sus jefes eran Sija y Gispa. El jefe de los levitas en Jerusalén era Usí, hijo de Baní, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Mica, de los cantores, hijos de Asaf, en la casa de Dios. Porque había acerca de ellos una ordenación especial del rey, y se les había asignado un salario fijo por cada día. Petayas, hijo de Mesesabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, era comisario del rey para todos los negocios del pueblo. En cuanto a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Cariatiarim y sus suburbios, en Dibón y los suyos, y en Jacabseel y los suyos. En Josua, Molada, Betfale, Azar-Soal, Berseba, y en sus aldeas. En Siselec y Mecana, y sus aldeas. En Enrimón, Sarea. Jarmut, Sanoaj, Adulam, y sus aldeas. En Laquis, y sus tierras. Y en Aseca, y sus aldeas. Habitaban desde Berseba hasta el valle de Ginnón. Los hijos de Benjamín, desde Geba, en Miomas, Aya, Betel, y sus aldeas. En Anatot, Nob, Ananía, Yase, Rama,
Gitaim, Hadisi, Seboim, Nabalat, Lod y Ono. En el Valle de los Obreros. Hubo algunos levitas que se unieron a Benjamín, aunque pertenecían a los repartimientos de Judá. Nehemías. Capítulo 12. Enumeración de los sacerdotes y levitas. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Sealtiel, y con Josué. Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Jatus, Becanías, Rehum, Meremot, Ido, Gineton, Abías, Miamín, Maasías, Bilga, Semayas, Joyarib, Gedayas, Salu, Amoc, Elías, Gedayas. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Josué. Levitas. Jesuá, Benui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matatías, que con sus hermanos dirigía el canto de las alabanzas. Babusías y Uni, con sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesuá engendró a Joaquín. Joaquín engendró a Eliasib. Eliasib engendró a Joyada. Joyada engendró a Jonatán. Y Jonatán engendró a Jadúa. En los días de Joaquín, los sacerdotes cabezas de familias eran de Serayas, Merayas. De Jeremías, Hananías. De Esdras, Mesulam. De Amarías, Johanán. De Melicú, Jonatán. De Sebanías, José. De Harim, Adua. De Merayot, Elcai. De Ido, Zacarías. De Gineton, Mesulam. De Abías, Sicri. De Miniamín y Moadías, Piltai. De Bilga, Samua. De Semayas, Jonatán. De Joharib, Metenai. Del Dayas, Usí. De Salai, Calai. De Amoc, Eber. De Elías, Josabías. De Gedayas, Natanael. En los días de Eliasib, Joyada, Johanán y Jadua, los levitas, jefes de familias, y los sacerdotes, fueron inscritos hasta el reinado de Darío, persa. Los jefes de familias, de los hijos de Leví, se inscribieron en el libro de los anales hasta el tiempo de Jonatán, hijo de Eliasib. Eran los jefes de los levitas, Hasebía, Serebía, Josué, hijo de Cadmiel, y sus hermanos, que cada uno, según su rango, cantaban las alabanzas y ensalzaban el poder de Dios, según la ordenación prescrita por David, hombre de Dios, y servían por turno. Matanías, Bebesías, Obedías, Mesulam, Taimán y Acub eran los guardas de las puertas y de los vestíbulos de las puertas. Estos lo eran en tiempo de Joaquín, hijo de Josué, hijo de Josedec, en tiempo de Nehemías, gobernador, y de Esdras, sacerdote y escriba. Dedicación solemne de las murallas de Jerusalén. Para la dedicación del muro de Jerusalén, fueron llamados los levitas de todos sus lugares, para venir a Jerusalén, a celebrar la dedicación y la fiesta, con alabanzas y cánticos, címbalos, salterios y cítaras. Reuniéronse pues, los hijos de los cantores, lo mismo los de la campiña, alrededor de Jerusalén, que los de la hoya de Jericó, los de las aldeas de Netofati, de Bet Gilgal, y de los campos de Geba y Asmavet, pues los levitas se habían edificado aldeas en los alrededores de Jerusalén. Purificáronse los sacerdotes y levitas, y purificaron al pueblo, las puertas, y el muro. Hice luego subir al muro a los príncipes de Judá, y los dividí en dos grandes coros, que fueron en procesión. Uno por la mano derecha, sobre el muro, hacia la puerta de la escombrera. Tras este, iban Osaías, y la mitad de los príncipes de Judá, Azarías, Esdras, Mesulam, Judá,
Benjamín, Semayas, y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes, con las trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semayas, hijo de Matanías, hijo de Mica, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos, Semaya, Azarael, Milalai, Maai, Natanael, Judá, Jonaní, con los instrumentos músicos de David, hombre de Dios, y Esdras, escriba, delante de ellos. A la puerta de la fuente, subieron de frente, las escaleras de la ciudad de David, por la subida al palacio de David, y hasta la puerta de las aguas, al oriente. El segundo coro, iba por la izquierda, y yo, en pos de él, con la mitad de los príncipes del pueblo, sobre el muro, por encima de la torre del horno, hasta la muralla de la plaza. Y luego, por la puerta de Efraín, la puerta del pescado, y la torre de Hananael, hasta la puerta de las ovejas, haciendo estación a la puerta de la vela. Pararon ambos coros, en la casa de Dios, y yo, con la mitad de los magistrados, y los sacerdotes Eliasim, Maaseyas, Minyamin, Mica, Elioenai, Zacarías, y Ananías, con trompetas. Y Maaseyas, Semeyas, Eleazar, Uzi, Johnán, Malquías, Elam, y Eser. Los cantores, cantaban alto, dirigidos por Gisraías. Sacrificáronse aquel día, muchas víctimas, y se hicieron grandes regocijos, porque había dado Dios al pueblo, un gran motivo de alegría. Regocijáronse también, las mujeres y los muchachos, oyéndose de lejos, el alborozo de Jerusalén. Restablecimiento de los diezmos. Por entonces, fueron puestos comisarios de las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, y de los diezmos, para recibir de los campos y de las ciudades, las porciones legales, para los sacerdotes y levitas. Porque estaba muy gozoso Judá, de que los sacerdotes y los levitas estuvieran en sus puestos, observando cuanto concierne al servicio de Dios, y a las purificaciones, y de que los cantores y porteros cumpliesen sus funciones, según la ordenación de David, y de Salomón, su hijo. Pues desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había jefes de cantores, y se cantaban cantos de alabanza, y de acción de gracias en honor de Dios. Todo Israel, en los días de Zorobabel, y en los días de Nehemías, daba las porciones de los cantores y de los porteros, cada cosa en su día. Dábanse a los levitas, las cosas consagradas, y los levitas, daban a los sacerdotes, las cosas consagradas. Nehemías. Capítulo 13. Varios abusos, corregidos por Nehemías. Leíase un día, en el libro de Moisés al pueblo, y salió el lugar en que se mandaba, que los amonitas y los moabitas no entrarían jamás en la congregación de Dios, por no haber salido a recibir a los hijos de Israel con el pan y el agua. Antes, haber incitado contra ellos a Balán, para que los maldijera, aunque nuestro Dios, volvió la maldición en bendición. Como oyeron esta ley, luego fue apartado de Israel todo extranjero. Antes de esto, Eliasib, siendo superintendente de las cámaras de la casa de nuestro Dios, y habiendo emparentado con Tobías, había cedido a éste una gran cámara, en la cual se guardaban antes las ofrendas, los perfumes, los vasos, y el diezmo del trigo, del vino, y del aceite. Mandado dar a los levitas, a los cantores, y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas entonces, no estaba yo en Jerusalén. Pues fue el año 32 de Artajerjes, cuando me llegué al rey, siendo a los 2 días enviado por el rey. Al llegar a Jerusalén, supe el mal que había hecho Eliasib, en favor de Tobías, haciendo para él, cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió, en gran manera. Y echando fuera de la cámara,
todo cuanto pertenecía a Tobías, mandé que purificasen la cámara, y volviesen a poner en ella las cosas de la casa de Dios, las ofrendas y los perfumes. Supe, asimismo, que no se habían dado a los levitas sus porciones, y que los levitas y cantores habían tenido que retirarse, cada uno a su heredad. Yo reprendí a los magistrados, y dije: ¿por qué ha estado abandonada la casa de Dios? Y reuniendo a los levitas y cantores, les restituí cada uno a su puesto. Todo Judá trajo el diezmo del vino y del aceite a los almacenes, y puse por intendentes en ellos a Selemías, sacerdote, y a Sadoc, escriba. Y de los levitas, a Pedayas. Y como adjunto, a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, que tenían reputación de fieles. Ellos fueron los encargados de hacer la distribución a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, por todo esto, y no olvides el bien que hice a la casa de mi Dios, y en orden a la observancia. Por aquellos días, vi en Judá, que algunos pisaban en sus lagares, el sábado, y acarreaban haces, cargaban asnos con vino, con uvas, con higos, y toda suerte de cargas. Y los traían a Jerusalén en día de sábado. Yo les hice advertencias acerca del día en que vendían sus mercancías. Había también tirios, que traían el pescado, y toda clase de mercancías, vendiéndolas a los hijos de Judá, en Jerusalén, el día del sábado. Reprendí a los magistrados de Judá, y les dije: ¿qué es esto tan malo que hacéis, profanando así el día del sábado? ¿No es eso lo que hicieron vuestros padres, y por eso trajo nuestro Dios sobre nosotros y sobre esta ciudad tantos males? ¿Y vosotros acumuláis ira contra Israel, profanando el sábado? Mandé, pues, que al oscurecer, antes del sábado, cerrasen las puertas de Jerusalén, y que no las abriesen hasta después del sábado. Puse a las puertas algunos de mis servidores, para que en día de sábado no dejasen entrar carga alguna. Y así se quedaron, una y dos veces, fuera de Jerusalén, los mercaderes, que vendían toda suerte de mercancías. Yo les advertí diciendo: ¿por qué pasáis la noche delante de la muralla? Si otra vez lo hacéis, os mandaré prender. Y ya no vinieron más en día de sábado. Entonces, mandé a los levitas que se purificasen y que viniesen a guardar las puertas, para santificar el día del sábado. También por eso, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname, según la muchedumbre de tu misericordia. Vi, asimismo, por aquellos días, judíos, que habían tomado mujeres de Azoto, de Amón y de Moab, cuyos hijos, por mitad, hablaban azoteo, o la lengua de este o el otro pueblo, y no sabían hablar judío. Yo los reprendí, y los maldije, hasta golpeé a algunos, y les arranqué los pelos, y los conjuré en nombre de Dios, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis sus hijas para vuestros hijos o para vosotros. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Aunque no hubo en la muchedumbre de las gentes rey semejante a él, que era amado de su Dios, y fue puesto por él, rey sobre todo Israel, aun a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Vamos pues, a consentir, sabiéndolo, que vosotros cometáis ese gran mal, de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, sumo sacerdote, era yerno de Sanbalat, joronita, y por eso, le arrojé lejos de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, de los que contaminan el sacerdocio, y el pacto del sacerdocio, y de los levitas. Por eso, los limpié de todo lo extranjero, y puse a sacerdotes y levitas por clases, cada uno a su obra, y para la ofrenda de la leña, en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien.